Hola a todos, mi nombre es Iñaki Gachitúa y junto a mi compañero José Rojas y Benjamín Landeta le vamos a contar un poco sobre los avances que hemos tenido en el campo principal en este proyecto de resonancia magnética de bajo costo. Bueno, veamos un poco las tecnologías que existen hoy en día. Ya tuvimos una pequeña introducción hecha por Pablo. Primero tenemos los resonadores magnéticos con campos principales estándar, ¿no es cierto? Los de alto campo, que funcionan con bobinas que están criogenizadas, con altas corrientes, lo cual significa mucho gasto, ¿no es cierto? Mucho costo. Y es por eso que se crean estas iniciativas low cost, donde tenemos primero Hyperfine, el cual genera el campo magnético con dos imanes permanentes potentes, grandes, ¿no es cierto? Generando un campo uniforme y lo más homogéneo posible. Y a lo que nosotros nos hemos apegado es al arreglo de Halbach, ¿no es cierto?, que presentó el profesor Pablo, el cual con estos imanes dispuestos en forma cilíndrica logra un campo uniforme y lo más homogéneo posible. ¿Qué es esta idea del arreglo de Halbach? Todo comienza con el arreglo lineal de los imanes, ¿no es cierto?, el cual, como se puede ver en esta simulación, por un lado tiene un flujo aproximadamente nulo y por el otro algo más uniforme u homogéneo por el lado de arriba. Si es que nosotros tomamos estos imanes y los llevamos a una forma cilíndrica, como podemos ver a la derecha, como mostró el profesor Pablo, se tiene el flujo uniforme en una dirección y lo más homogéneo posible dentro del campo de visión que nosotros queremos tener o field of view. Perdona, Jackie, perdona que te interrumpa, pero los imanes de la izquierda son los que ustedes usan en los refrigeradores. ¿Ah? ¿No se han fijado que se pegan por un lado y por el otro lado no? Claro, tal cual. Ahí como se puede ver la flechita, por un lado se pega, por el otro no. Bueno, hemos usado un poco de estas imágenes, pero nosotros decidimos ser parte de esta comunidad open source de OSI Cuadrado, donde aquí se puede ver algunos casos de éxito de ellos, ¿no es cierto? Al medio, en la imagen del medio a la derecha, se puede ver lo que vendría a ser este arreglo de Halbach que nosotros venimos a replicar, con algunos cambios, eso sí, en los que vamos a ver poco después. Partamos, vamos a ver cada uno de los materiales en los que hemos trabajado para poder hacer este arreglo de Halbach. Primero, los famosos imanes que vienen en camino. Hicimos una compra de alrededor de 3.500, 4.000 imanes, luego de contactar a muchas empresas, principalmente de China, pero en realidad de todo el mundo. Nos contactamos bien con 14 empresas y logramos obtener un precio bastante competitivo para lo que es el mercado de estos imanes. Eso, estamos en la espera todavía. Luego, para los elementos de fijación. ¿Qué pasa? Estos tienen que ser bastante especiales porque nosotros tenemos este campo magnético que no queremos que tengan homogeneidades. Entonces, estos elementos de fijación no pueden ser de hierro, como es usualmente, porque no queremos que tenga interacción con el campo. Entonces, se hizo una pequeña investigación, nos contactamos con gente que ya tiene experiencia en esto, en Europa, en todos lados, y llegamos a la conclusión de que el latón es la mejor opción. Sin embargo, luego de estar viendo en Chile de forma online, en muchos proveedores, tanto de forma online como de forma física, llegamos a la conclusión de que no existe proveedor nacional. Entonces conseguimos un buen proveedor en Inglaterra, el cual nos dio la gran mayoría de estos materiales, ¿no es cierto? Y lo que no pudimos conseguir en ningún lado del mundo, lo manufacturamos acá en Chile con tornerías en Santiago Centro. En realidad son soluciones bien sencillas. Bueno, ahora pasemos a ver los famosos anillos. Aquí se puede ver un poco una simulación en 3D de lo que constaría uno de estos imanes. Y lo que hicimos fue una investigación de la materialidad, de qué es lo que nos podría servir más. Lo cual es bastante crítico, porque como decía el profesor Pablo, estos imanes tienen que estar en unas posiciones muy precisas. Porque si es que se tiene algún cambio en el ángulo que estos tienen, eso puede llevar a mayor inhomogeneidad de campo. Entonces, lo que se quiere es que cuando se haga el enrutamiento de estos anillos, sea lo más preciso posible, que no hayan derretimientos, que no hayan dobleces, etc. Y estos son los principales tres candidatos que nosotros vimos. PMMA, que es como el acrílico normal, policarbonato, y el último, que es más o menos novedoso, el Tecnil, que es un material industrial autolubricado, que cuando este se pasa por la fresa, bueno, tendría menos dobleces, menos derretimientos, que es como su gran ventaja.
Y para poner estos materiales a prueba, lo que hicimos fue un diseño de una plancha de prueba, todo esto para poder mantener este sistema lo más low cost posible, ¿no es cierto? Esta plancha, la particularidad que tiene es que tiene la misma densidad de enrutamiento que el anillo con mayor densidad de enrutamiento de toda la estructura. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un enrutamiento que hicimos con un servicio tercerizado en CNC, en Tecnil. Y bueno, se puede ver adentro, no sé si se alcanza a ver en los hoyitos que tiene algunos restos. Entonces la calidad que logramos fue bastante baja en relación a lo que buscábamos. Bueno, pero ahí seguimos iterando, estamos en proceso. Probablemente vayamos a hacer un servicio tercerizado de mecanizado, o como decía Víctor, algo más dentro aquí de la universidad donde nosotros podamos ser quienes metan las manos realmente. ¿Qué más? Se han hecho pequeñas ediciones dentro de la estructura. Aquí hay un ejemplo en el que la tapa de los imanes, como se puede ver acá, no sé si se alcanza a ver, pero justo arriba de los imanes hay una plancha de acrílico transparente. Este lo que hace es dejarla bien fijo en su posición. Y bueno, Víctor, que fue al workshop de Singapur, tuvo la experiencia de poder armar esta estructura y se dio cuenta que el diseño que había antes era una tapa completa y la división de esta en partes podría facilitar en gran forma la construcción, ya que cuando estos se construyen sucede que los imanes se atraen entre sí, pueden salir volando, quedan embarrados. Entonces facilitar estas cosas es importante en los preparativos del diseño. Ahora pasemos a hablar un poco de las herramientas de construcción de esta estructura. Las herramientas son muchas, pero como preparativo, una parte bien importante es la medición de estos imanes que mencionaba Víctor, ¿no es cierto? Donde se busca organizar esto, descartar los que estén muy fuera del rango que nosotros nos vamos a permitir de fuerza de campo, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros nos basamos en un diseño de OSI cuadrado para hacer esta estación de medición de imanes. Aquí se muestran algunos ejemplos de las piezas que nosotros, por ejemplo, diseñamos acá una PCB que tiene conexión con 12 sensores con filtrado de ruido, que tiene acceso a 2 Arduinos para poder trabajar con muchas estaciones al mismo tiempo. Esto con el fin de poder hacer un aporte, ¿no es cierto?, dentro de esta comunidad open source. Aquí se puede ver un poco el sensor, que es muy diminuto, junto a su conector JST y la pieza donde a este lado se coloca el imán de referencia, el sensor y después de un espaciador el imán que se quiere medir. Es decir, que una vez que lleguen estos imanes, vamos a tener que medir 4.000, 3.500 imanes, una grande pega. Bueno, aquí se puede ver la estación de medición final, ¿no es cierto?, que está sobre una plancha de acrílico, con los Arduinos al medio, las PCB, sale cada sensor, cada cable a un sensor en cada estación, ¿no es cierto? Y se maneja con un software que nosotros usamos como base, el que entrega OSI cuadrado, pero le hicimos una edición bien profunda para poder hacer que cada uno de estos sensores sea configurable de forma independiente y aumentar la cantidad de sensores que se pueden usar a la vez. Eso, entonces, bueno, los pasos que... Ah, sí, me faltó mostrarlo. Está acá. Está todo pegado, así que no se debería caer. Para que le echen una miradita. Y si quieren después lo pueden pasar a ver en el coffee break. Bueno, y sobre los pasos que vienen en la construcción de esta estructura principal, una vez que llegan estos famosos imanes que estamos esperando hace rato, hacer la recepción de ellos, la medición y la organización de estos imanes, algo que nosotros estábamos viendo es que quizás podríamos usar los imanes que campo más parecido tienen a lo que nosotros esperamos, usarlos en las zonas del centro de este arreglo de Halbach para que tengan mayor preponderancia dentro del campo principal, ¿no es cierto? Que sea lo más exacto posible en los imanes que tienen más peso. La construcción del campo principal, después vamos a pasar con la validación y de homogeneidad y fuerza de campo magnético, con la medición de todo el campo que nosotros vamos a tener, y posterior a eso, los ajustes de esta homogeneidad. Bueno, y para saber un poco más de esto, los voy a dejar primero con mi compañero Benjamín. Muchas gracias. Bueno, entonces, con respecto a la medición del campo, primero, ¿por qué nos interesa medir el campo? Como sabemos, los imanes no son ni perfectos ni son todos iguales, lo que induce efectivamente a inhomogeneidades dentro del campo. Por tal, si no lo medimos, no sabemos cuán bueno es y cuán homogéneo es. Al mismo tiempo, si no lo medimos, no sabemos cómo mejorarlo, que es lo más importante. Entonces,
El objetivo detrás de esto es, bueno, primero medir la intensidad del campo magnético dentro del resonador. Para esto vamos a hacer uso de ese aparato que está ahí, que es un gaussímetro, en concreto es el modelo GM2, el cual tiene que ir sí o sí implementado en una máquina, como la que tiene en la imagen. Esa es la que usaron en Alemania. El inconveniente que tiene esa máquina es que, bueno, primero que nada, está sobredimensionada, puede soportar 20 kilos en la punta, cosa que nosotros no necesitamos, y por tal se puede acortar mucho los costos. Al mismo tiempo, hay muchas piezas que tiene esa máquina que en el mercado chileno no están disponibles, por tal traerlas desde afuera iba a ser un gran inconveniente, iba a tomar mucho más tiempo. Entonces la idea era hacer una solución más low cost, adaptada a nuestra necesidad y que pudiese construirse completamente con componentes del mercado chileno. Es así como llegamos a esta solución, que es la que tienen ahí mismo construida, que tiene un recorrido en el eje X y en el eje Z de 43 centímetros, con una precisión de 0,02 milímetros, y en el eje Y con 88 centímetros de recorrido y 0,025 milímetros de precisión. Al mismo tiempo aquí dice que tiene una separación de 50 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Acá en la punta tiene esta barra de fibra de carbono que lo que permite es separar, colocar el sensor en la punta y separar la máquina del resonador 50 centímetros, cosa de intentar disminuir la afectación de la propia máquina en la medición del campo. Bueno, así, muy por encima, el hardware funciona tal que así. Tiene una fuente de poder de 12 voltios que alimenta tanto los drivers de los 3 motores, que son stepper, que pueden ser controlados con pulsos, lo que permite tener ese nivel de precisión. Al mismo tiempo conecta el Arduino, que es el cerebro de la máquina, el cual tiene conectados switches de límite que sirven para poder hacerle, mediante retroalimentación, al momento de encender la máquina uno puede centrarla en un punto, que va a ser el 000 en X, Y, Z, y a partir de ahí se hacen todos los cálculos de posición. A nivel de firmware usamos el GRBL, que es el estándar en el mercado de CNS. Al final está hecho para usarse con el Arduino Uno y al final lo que hace es recibir coordenadas desde un PC que en formato G-code, el cual le indica al Arduino cómo tiene que mover la máquina. De modo que después es el Arduino el que hace los cálculos y le indica a los drivers cómo mover los motores, etc. En este caso, la parte esencial es el PC. El PC va a tener un software diseñado por nosotros que va a tomar este camino que va a tener que seguir la máquina y va a ser el encargado de secuenciar ese camino en instrucciones que le puede enviar el Arduino. De forma que va a ir secuenciando instrucción, se va a mover la máquina, va a tomar una muestra y va a pasar a la siguiente instrucción. De modo que va a ir tomando muestras de todo el campo dentro del resonador. Bueno, aquí una demostración de cómo se mueve. Ahí Nico va a hacer que se mueva. Estamos en una etapa preliminar de su funcionamiento. Así que todavía están pruebas. La idea es que, los pasos siguientes va a ser, implementar el software de control para poder hacer que tenga un movimiento mucho más secuencial y que pueda ser automatizado y que pueda ser estandarizado para que todas las mediciones sean iguales, para terminar con el mapeo del campo de un resonador. Sí. Bueno, así que eso. Los dejo ahora con mi compañero José. Después de ese Comic Relief, acá me llamo José Antonio Rojas y les vengo a presentar lo que es el shimming pasivo, el proceso de shimming que estamos ocupando nosotros acá para low cost. Entonces, primero que todo, veamos, ya lo dijeron Pablo y Víctor, cuáles son los problemas de low field. El mismo en sí, el bajo campo, que nos permite generar una señal más débil, y la poca homogeneidad, de que eso es a través de procesos de construcción, la medición, de que existe una poca homogeneidad y causa distorsión en el campo y no altera el contraste. El bajo campo es algo que ya por el hecho de ser low field vamos a tener. Entonces, lo otro que podemos nosotros corregir es la poca homogeneidad. Y a partir de eso es lo que nosotros ocupamos el shimming. Vamos a aumentar la homogeneidad y acá fue cuando yo robé una imagen de la presentación que tuvieron los de Leiden en uno de sus seminarios, donde explica más o menos todo el proceso del shimming, y acá abajo quiero que ustedes se den cuenta la gran capacidad que tiene el proceso de poder disminuir la homogeneidad. ppm es partes por millón, que permite identificar qué tan bueno o qué tan mala la calidad de la homogeneidad, y si ven acá pasa de estar de 7108, que es lo que ellos midieron,
a una configuración que podría bajarlo a 2800, que es un cambio gigantesco para los que no se han manejado con respecto a eso. Entonces, primero el diagrama del shimming, uno lo puede separar en tres partes. Uno lo puede separar como la adquisición de datos, el procesamiento de los datos y la implementación en el campo principal. Entonces, pero antes de que nosotros podamos meternos en el proceso mismo del shimming, nosotros tenemos que tener ciertas cosas. Necesitamos tener un resonador al cual optimizar, necesitamos tener inserts o insertos que puedan sostener los imanes y bandejas que puedan sostener estos inserts. Si se fijan acá, en esta imagen, están estos espacios donde pueden ir estas bandejas y en estas bandejas, que después voy a profundizar más, uno puede insertar estos inserts. Entonces, disponibles en el GitLab, en el open source de la iniciativa, existe la versión 2.0 que tenía inserts que se hacían con corte láser, de acrílico y que estaban insertados en bandejas. Ahora, durante el proceso de nuestra investigación, salió la versión 2.1, que tuvo dos cambios principales. El primero fue que los inserts se dividieron ahora en dos. Están, en vez de hechos con corte láser, se hacen con impresión 3D. Y tienen un poquito más de facilidad con respecto a la iteración, porque no hay que cortar, sino que imprimir cosas pequeñas. Y además, no hay una bandeja, sino que se ocupan barras y pernos de latón que permiten sostener estos inserts que están ahí. Entonces, teniendo esta información, ya habiendo impreso algunas bandejas y teniendo esta nueva forma de generar inserts, nosotros decidimos hacer nuestra propia versión que va a ser combinar estas dos cosas. Entonces vamos a nosotros ocupar las bandejas que hayamos impreso, las bandejas originales, que permiten también un poquito de facilidad al momento de insertar y no tanta duda con respecto a los espacios entre los inserts, y ocupar estos inserts nuevos que pueden ser impresos 3D, que tienen esta facilidad de no necesitar corte láser y se pueden imprimir en la oficina en menos de un día. Ahora pasando al proceso de shimming en sí, el proceso de adquisición de datos, nosotros ocupamos el robot creado por Benjamin para poder recibir, a partir de un código de Python, todos los datos y el software PostgreSQL que va a permitir generar un G-code donde pueda atravesar todo. Y se basa en un código que desarrolló Rodney Rojas, un investigador en Paraguay, que también están trabajando en un proyecto similar. Entonces fueron muy simpáticos en el momento de entablar conversaciones y nos compartió uno al cual nosotros nos estamos basando. Y lo importante de esto es que va a generar un archivo con la información requerida para el procesamiento de los datos. Va a recibir todos los datos, va a guardarlos con respecto a su espacio y su intensidad. Ahora, con el procesamiento de datos, esto fue algo relativamente complicado porque no hay mucha información con respecto a cómo se procesan los datos del shimming dentro del GitLab. Entonces, a través de algunos GitHub y teniendo algunas conversaciones con gente de la comunidad, yo pude conseguir algunos de los códigos con los cuales se puede desarrollar este UPython Notebook, que permite desarrollar todo el proceso de optimización del shimming. Entonces, como un UPython Notebook que lee los datos a partir de la medición y nos devuelve una configuración de imanes de shimming que pueda mejorar el campo. Este se basa en códigos de OSI y permite múltiples anillos y variaciones de configuraciones. Como ven acá en las bandejas, tienen ciertos espacios. Uno no ocupa todos estos espacios, sino que uno ocupa algunos espacios a la vez. Mientras más espacios uno ocupa a la vez, normalmente puede ser mejor el shimming, pero uno siempre deja espacios vacíos para futuras iteraciones. Y finalmente, la implementación. La implementación, como les dije antes, ahora hay dos partes de estos inserts. Una que es estática, que uno los puede imprimir antes, y después estos que cambian, que uno los tiene que imprimir 3D. Entonces uno ocupa los static inserts y uno ocupa los nuevos impresos magnetic inserts por cada iteración. Nosotros tenemos que, recibiendo este código o recibiendo esta información de la configuración de imanes, tenemos que pasarlos a través de un software como FreeCAD que permite hacer este corte para los magnet inserts y poder imprimirlo. Y lo más importante es que culmina una iteración de shimming. El shimming es un proceso iterativo. Uno no solamente hace un shimming y terminó. Un shimming permite aumentar de manera bien grande la homogeneidad del campo,
pero uno hace este proceso 1, 2, 3 veces para seguir bajando. Siempre hay un cambio de homogeneidad al momento de hacer un shimming, normalmente siempre es mejor. Llega un momento límite donde ya no cambia tanto, pero es súper importante y súper relevante hacer estas iteraciones para poder mejorar el campo significativamente. Entonces, ¿cuáles son nuestros próximos pasos? Finalizar el proceso de iteración de inserts. Los inserts magnéticos le estamos cambiando un poco el código para poder mejorar y que efectivamente lo podamos implementar. Finalizar el código de adquisición de datos, o sea, finalizar, unir todo esto que viene en la máquina con el computador para hacer la adquisición real. Testear con datos ajenos todo el proceso. Ya se testeó el proceso por partes, ahora hay que hacer toda una barrida. Y finalmente, cuando tengamos un resonador, implementar el shimming en un resonador construido. Y por último, iterar. Iterar el proceso de shimming para poder mejorar nuestra homogeneidad. Y con eso termina, así que si tienen alguna duda con respecto a cualquiera de las presentaciones, por favor, háganla saber.